Bueno, también tenemos el hermano Juan, ponete de pie, hermano. Juan Pablo, que también es integrante de la obra misionera. Dijo, está el pastor Shuire. ¿Para dónde fue Shuire? ¿Pasó para acá? ¿Shuire era? ¿Cuál usted dijo? No, Silvio Gómez. Ah, pastor Silvio Gómez. Ajá. Ese vino con el grupo de Guaraní. Bueno, creo que tenemos de Barrio Don Isidro. El hermano de Barrio Don Isidro. Pónganse de pie, el hermano evangelista, hermano Toribio. Dios bendiga a todos los hermanos que vinieron también. Sí, hermano. Pase para acá, hermano Javier. Pueden tomar asiento, hermano. Después sí. Tenemos el pastor Rosalino también. Pónganse de pie. Con los hermanos de Campoviera que vinieron con el pastor. Pónganse de pie si hay un anciano. Acá hay lugar todavía para algunos hermanos, ¿sí? Bueno, Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Unos hermanos que vinieron de Santa Rita. ¿Cuáles son los hermanos que vinieron de Santa Rita? Bueno, estos hermanos vinieron de Santa Rita. Dios les bendiga también, hermano. Y el hermano de Santo Domingo, ese sí que me estaba olvidando, el hermano pastor, vino con alguien. Bueno, pónganse de pie los de Santo Domingo. Dios bendiga a todos los hermanos que vinieron ahí. Amén. Y bueno, creo que eso nomás, ¿no? ¿No tenemos otro? Creo que no, ¿no? Bueno, vamos a ponernos de pie, hermano, entre todos. Y vamos a saludar a los hermanos. Vamos a decirles que sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Vamos a cantar el himno 121, como siempre hacemos, de nuestro Himnario de Sión. Y ya dejamos el culto a cargo del pastor Tomás. Dios bendiga, hermano pastor. Yeah.
Amén. Les saludo a todos con la paz del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Acaba de llegar cuando estábamos cantando el pastor Sosa Armindo Ricardo. ¿Está por aquí ya o no? Levanta su mano. Allá abajo. Bueno, pase aquí a ocupar su lugar. La bienvenida también es para usted y todos aquellos que han llegado después. Sean bienvenidos a este culto aquí en Ruta 6. Hoy, día lunes 4 de el mes de mayo del año 2026, en nuestro 21º Congreso Misionero Internacional aquí en esta localidad. Así que son todos bienvenidos, ya fueron presentados. Agradecemos a Dios por la presencia de cada uno. Gracias al pastor por la gentileza de entregarme la administración. Y lo voy a hacer en esta noche en el nombre de Jesucristo. Sí, el pastor me dijo que era canchero de entrada, entonces ahí digo, ahora voy a hacerme cargo entonces. Dios bendiga a todos los pastores, evangelistas que están presentes, la iglesia en general, apoyando este culto. Este es el segundo día de nuestro 21º Congreso, 21º Congreso, y queremos que el mensaje de Jesucristo llegue a cada corazón. Gracias al pastor local, a la iglesia, a los anexos, a las filiales, por las oraciones que han hecho por nuestro Congreso, pero también en especial por este culto de hoy. ¿Cuántos creen que el Señor pueda hablar con nosotros en esta noche? Amén. Bueno, quiero también enviar un gran saludo para aquellos que nos están acompañando a través de nuestro canal oficial de Obra Misionera, que estamos transmitiendo en directo. Un gran saludo para ustedes. No se vayan, quédense hasta las 21:30, estaremos aquí en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya los que vinieron para volver a las 21, prolonguen un poquito más. Sí, 21:30, vamos a aprovechar bien el culto hoy. Vamos a pedir a la banda que se prepare, están por ahí todos preparados. Vamos a cantar poco esta noche, sí, porque este no es música y canto, este es un culto misionero. Entonces vamos a escuchar la palabra de Dios en esta noche. La banda canta, luego el coro un himno y después del coro ya nuestro hermano evangelista Fabio Portillo compartiendo la palabra de Dios con libertad. Tenemos tiempo y queremos hablar de misión. Queremos incentivar al pueblo y esta no es otra oportunidad, no hay otra mejor que esta. Entonces aprovechemos en esta noche en la presencia de nuestro Dios.
Adelante el coro. Luego ya nuestro hermano Fabio Portillo con la palabra. Alabamos tu nombre, Señor. Bendito por los siglos. Muchas gracias, Dios. Amén. Muchas gracias. Dios bendiga el coro de la iglesia. Bien, acaba de llegar el pastor Marcelo Ferreira de Chácara 32-33 Posadas junto a sus compañeros. Voy a pedir al pastor que se ponga de pie. Los compañeros que están junto al pastor, Dios les bendiga. El saludo de bienvenida también para ustedes. Tomen asiento y muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Adelante, hermano Fabio. Saludo a la iglesia en esta noche, tarde-noche, con la paz del Señor. Doy gracias a Dios, hermanos. Creo que es la tercera o cuarta vez que estoy en esta iglesia y para mí es tan lindo estar en una iglesia así como esta, hermosa,
Y lo más importante es que está llena, hermano, llena de hermanos. Una iglesia vacía no tiene tanto valor, pero una iglesia con personas, imagínense, hermano, qué valor que tiene un alma. Escuchamos este coro tan lindo, ¿no?, que hablaba de ese pastor que fue al monte a buscar a las ovejas. Y el trabajo de misión, hermano, no es nada más y nada menos que se trata de esto, de salvación, ¿no?, de salvación de las almas. Antes de ir a la palabra, quiero agradecer a los hermanos que me acompañan. Yo estaba por venir con el pastor Luis Sosa, y después el pastor Luis dijo, yo te acompaño. Me dejó demasiado contento. Entonces, con hermano Suárez, otro anciano de San Miguel y un grupo de hermanos de ahí de Caballeriza, vinieron para acompañarme y me dejó muy alegre, hermano, ¿no? Y de paso me deja comprometido, ¿no?, porque tengo que hablar acá delante de mi pastor. Entonces, cuando llegué, el pastor Pureza dijo, usted va a predicar. Yo dije, yo no predico. Y siempre digo que no predico, hermano. Los hermanos ya algunos se acuerdan seguramente de mí. En alguna oportunidad vine a traer sobre, en otra oportunidad vine con el pastor Nelson. Y suelo hablar, hermano, traer una reflexión, refrescar la memoria, como dicen algunos, ¿no? Porque nosotros sabemos todo. Yo creo que hoy no vamos a aprender nada nuevo. Solo que vamos a refrescar la memoria. Y en ese refresco de memoria nosotros vamos a salir diciendo así la verdad que el hermano, no justamente cuando yo hable, sino que cualquier hermano que tome la palabra, cuando usted escuche un himno, alguien o una palabra de eso va a hablar con nosotros, hermano. Y vamos a salir, vamos a decir así la verdad que tiene razón. Y vamos a cambiar, hermano, nuestro pensamiento. Porque para eso estamos reunidos en esta noche. Porque nosotros creemos en un Dios de poder y en un mover del Espíritu Santo. Y Él es el que hace la obra, hermano. Nosotros podemos prepararnos muchas veces, pero si Dios no está, de nada sirve. Entonces quiero compartir, hermano, lo que Dios me alcanzó estando ahora sentado acá, porque yo leí en mi casa, ya estos días estaba leyendo para traer una palabra, porque en el flyer dice Fabio Portillo Evangelista, entonces me preocupa un poco, ¿no? Y el pastor Pureza leyó esa palabra y sobre esto quiero hablar algo, hermano, en esta noche. Vamos a leer de nuevo esa palabra con que se abrió el culto, hermano. Le invito a compartir esa palabra. No quiero ser extenso, yo veo muchos pastores, todos amigos, hermano, de la misma época, por decir así. Y hasta tengo vergüenza de ellos, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a dejar, no vamos a ser extensos, vamos a dejar lugar para ellos. Nos sentimos privilegiados, hermanos, de tener tantos compañeros en esta noche. Y la iglesia en general, hermano. El fuerte, hermano, de la iglesia es los miembros, ¿no? El grupo grande, ¿no? Porque entre todos, hermano, hacemos la obra del Señor. Por ahí a nosotros nos toca hablar acá, liderar a veces, pero ustedes son los que hacen el trabajo. Hermano, dice así, San Mateo capítulo 28 y el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y ahí me quedó esa palabra monte. Y ahora en el coro que escuchamos también dice que en el monte se le encontró a la oveja. Y se alegró el pastor porque encontró a la oveja en el monte. Y en el monte no es lindo estar, hermano, no nos gusta estar. ¿Quién quería el monte? ¿No? A veces nos dicen, mira, usted tiene que estar escalado para una iglesia allá. Exageramos, podemos decir en el medio del monte, no es tan así, ¿no? Porque en el medio del monte, solo en lugares, por ejemplo, estos días estuve mirando en el Perú, en Colombia, hay iglesias en medio del monte. Pero nosotros hasta ahora no vi una iglesia en el medio del monte. Estos días, hermano, estuve
con los hermanos en el kilómetro 17 está el evangelista. ¿Dónde está el evangelista Vera? Ahí está, hermano. Bueno, casi podíamos decir que está medio en el medio del monte, ¿no? Pero no es tan... Llegamos allá, fuimos a la colonia. Un culto precioso, hermano. Apenas llego, hermano, en esa iglesia, me arrodillo a orar y ya Dios hablando conmigo. Qué alegría, hermano, estar en esa iglesia. Y acá en la palabra de Dios dice que Jesús le mandó a los 11 a que le esperasen en el monte. Luego dice así, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Siempre hay, hermano, personas que dudan. No podemos captar el 100%. ¿No? Nosotros en esta noche venimos a hablarle de misión. Y habrá algunos que dudan. ¿No? Siempre hay. Que no creen del todo, como decimos, ¿no? Pero ya hubo esa gente en aquel tiempo de Jesús. Dice que Jesús se le apareció a ellos, pero habían algunos que dudaban. No importando eso, dice así que Jesús se le acercó y le habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros estamos en este culto misionero. Comenzamos ayer, en diferentes lugares hubo culto, hoy también. Y la meta, hermanos, es hacer misión. Estamos en este id. Esa palabra es la que nos hace trabajar, hermano. Id. Y Jesús dijo así, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí él dijo así, id. O sea, Jesús es supremo, hermano. Y él mandó. Y si él dijo id, nosotros tenemos que ir. De alguna u otra forma tenemos que ir. Porque la potestad está en él. No hay otro superior. Ahora, hermano, en este id, no todos vamos a ir. ¿Usted me entiende? No todos vamos a ir, pero tenemos que obedecer la palabra id. Y hay manera de hacer que vayamos. Ayer escuchamos ahí en la central un pastor que dijo así, y ya escuché algunas veces esa palabra que dice que hay 3 maneras de hacer misión. Y tal vez haya más, pero las 3 principales, hermano. En primer lugar, se hace misión con la rodilla. En primer lugar. Aquellos hermanos que oran, que ayunan. Tal vez usted no viaja, tal vez usted no va de misionero, tal vez usted no tiene para ofrendar, pero usted se puede arrodillar y hacer misión. Y es una manera de ir. En segundo lugar, está aquel que va, el misionero, que se anima, hermano. Que se anima porque no es fácil, hermano. Nosotros tenemos experiencia en esto. Yo hace algunos años que estoy en obra misionera, hemos llevado misioneros. Teníamos un hermano que siempre quería hacer misión y él se anotaba para hacer misión. Y cuando él pedía, hermano, cuando salga algo, él quería que le lleve. Él quería ser misionero. Y un día el pastor Luis habló con él, con la familia y se fue a la misión.
Pero allá no fue fácil, hermano. La misión no es para todos. La misión es difícil, hermano. Cuesta. Cuesta como orar. Porque ¿a quién le gusta orar? ¿A quién le gusta orar? Cuesta orar, hermano. Cuesta poner timbre a las 4, a las 3 de la mañana y decir yo voy a orar media hora, 40 minutos. Cuesta. Así también cuesta hacer misión. Así cuesta dejar nuestra tierra, irnos a otra provincia, a otro lugar, tal vez a otro país. Y la tercera forma, hermano, y que también podemos cumplir con la palabra id, es aportando. Es colaborando. Es ayudando a aquel que va. Y a mí me gusta hablar de eso, hermano. Algunos me dicen que yo soy medio materialista. Pero yo siempre trabajé, hermano. Acá está el pastor Carlos, que hoy es el pastor de Campo Grande. Me conoce, somos de la época de años, más de 30 años nos conocemos. Yo comencé a trabajar, hermano, desde muy chico, desde los 12 años. Y siempre me levanté temprano, hermano. 23 años trabajé en una confitería, entraba a las 4 de la mañana. Sé lo que es trabajar, hermano. Aleluya, gloria a Dios. No es fácil. Pero nosotros hacemos esfuerzo, trabajamos materialmente a cambio de ¿qué? De dinero. Y ese dinero nosotros apartamos para la ofrenda misionera. O sea, ese dinero que usted apartó ya, hermano, para la ofrenda de hoy, tiene un valor muy caro, hermano. Un sacrificio suyo. Un esfuerzo. Muchas veces me tocó hablar, no solo, hermano, afuera, sino que en mi iglesia. A veces nosotros parecemos, no, hay plata, la iglesia tiene plata. ¿No? Y queremos movernos para acá y para allá y ya pedimos la caja para el combustible y nos movemos. Porque parece que es fácil. Pero esa plata de la caja tiene un costo muy alto, hermano. Tal vez una viejita jubilada que hoy viven con 350,000 pesos, 400. Ahí están los diezmos de ellos dejan de comer un helado, una gaseosa y cumplen con los diezmos, cumplen con la obra misionera. No es fácil el trabajo de la misión, hermano. Pero si Dios nos puso en este lugar, por algo nos puso. Y mi alegría sería, hermano, que de acá para algunos años la iglesia de este lugar, yo sé que están haciendo misión, los hermanos están trabajando, el hermano Pureza está trabajando. Pero que puedan sostener a misioneros en el campo, hermano. Que los hermanos digan, mira, porque hay hermanos que están bien económicamente. Cierto que el país, y hablamos de eso, pero no vamos a tirarnos todo para abajo porque vamos a llorar todo. Tenemos que tener fe, hermano. Y la Biblia habla de tiempos. La Biblia dice que hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempo de juntar y tiempo de desparramar. Y tal vez hoy estamos pasando un tiempo, hermano. Pero vendrá bonanza con seguridad, hermano. Porque Dios es fiel. Porque si nosotros sembramos, hermanos, debemos de esperar la cosecha. No hay duda de eso. Ahora, si no sembramos, no podemos esperar cosecha. ¿No? Algunos dicen así, no, yo no voy a plantar porque después vienen los animales, la saracura. Me pasó a mí, hermano, planté maíz. Tenía una hectárea ahí. Por la colonia planté maíz cuando fui allá. Y ahí me dijo un vecino, no, la saracura comió todo tu maíz. Entonces no es solo plantar también, tenemos que cuidar.
Tenemos que cuidar. Y hoy, hermano, vamos a sembrar y eso va a dar fruto. Y luego tenemos que cuidar también. Y la iglesia está para eso, hermanos. Usted me entiende, la iglesia está para ayudar, para cuidar. No es también, hermano, mandar un misionero. Algunos hermanos dicen, sí, bueno, yo dispongo de un hermano misionero, se va a la misión y no le visita nunca más. 4 meses y de ahí se van a ver y cuando van allá ya el hermano está con los bolsos preparados para volver de vuelta. ¿No? ¿Veo que hay que cuidar? Si no, la saracura lleva el maíz, quedamos sin cosecha. ¿No? Tiene un costo, hermano. Tiene un costo. Yo en esta noche no quiero ser extenso, como dije. Quiero dejarle esta palabra a ustedes. Vamos a sembrar con alegría, hermano. Dios nos va a recompensar en su tiempo, hermano. Yo tengo mucho testimonio, pero el tiempo es apremiante en esta noche. Muchas veces di y cuando llegó a fin de mes, en vez de recuperar o ganar más, me sacaron todavía. ¿No? Algunas veces yo salía de la oficina llorando, hermano, porque perdía. Pero llegó el tiempo de la cosecha. Y va a llegar el tiempo de la cosecha, hermano. No tenga duda de eso, va a llegar el tiempo de la cosecha. Va a llegar el tiempo de la cosecha, hermano. Y algunos hermanos dicen así, bueno, al final, y habla del cielo, pero no, yo creo que Dios va a bendecirnos acá en la tierra, hermano, porque Él tiene que demostrar que si nosotros sembramos, nosotros cosechamos. Y aún en la vejez, aquellos hermanos que ya están tal vez peinando cana, en la vejez ustedes van a cosechar, hermano, porque Dios es justo. Dios es justo, hermano. Esta palabra quiero dejarle a ustedes, a entender que estamos en este IT, hermano, y cada uno tiene un lugar en este IT. Cada uno de nosotros tenemos un lugar. No todos cumplimos la misma función. Pero eso ya sabemos, hermano. Que un cuerpo, para que sea un cuerpo, tiene que tener varios miembros. Y acá estamos todos. Vamos a ser un cuerpo y vamos a trabajar para el Señor. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga mucho. Me gustaría un día, con el hermano Pureza nos conocemos hace un buen tiempo. Hoy nomás quería que yo me siente acá y yo ya me sentía mal porque muchos pastores atrás ahí. Pero un día voy a venir un día entre semana a hablar con la iglesia, a hablar con ustedes, traer una palabra, porque algunos ya me dijeron, usted va a predicar y yo no predico más, yo solamente hablo. Entonces tomaré otro tiempo en otra oportunidad. Pero mi venida a este lugar, hermano, hoy es a incentivarle a ustedes. Ofrenden, colaboren, hagan la misión con todo corazón. Y Él nos va a recompensar. En su tiempo, recuerde eso, hermano, en su tiempo. Pero Él no falla, hermano, Él no falla. Dios le bendiga, amén. A ver, muchas gracias, hermano Fabio, compartiendo lo que sentía en su corazón. Bueno, yo creo que usted entendió que hoy usted no vino a orar por la misión. Ni vino a cantar para la misión. ¿Qué vino a hacer hoy? Hoy vinimos a contribuir, a apoyar el proyecto de expansión misionera de nuestro ministerio. ¿Cuántos vinieron para eso en esta noche? Amén, entonces. Yo quiero preguntar si el grupo de jóvenes locales cantan, si están por aquí, ¿pueden cantar un himno? Grupo de jóvenes, puede ser. Vayan pasando, no esperen que yo me siente porque yo no me voy a sentar. Entonces vamos a aprovechar bien el tiempo. Aquí están los pastores que vinieron a apoyar, integrantes de la Comisión de Obra Misionera, siervos del Señor que tienen algo maravilloso para compartir con nosotros. Vayan pasando aquí. Después que canta el grupo de jóvenes, el pastor Luis Silva va a compartir una palabra también. Él está a cargo de nuestra obra misionera en la República del Perú y él tiene algo para hablarle a ustedes también de lo que es la siembra en la obra del Señor.
paz del Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, querido Dios. Gracias, Dios, aleluya. Dios no rechaza la oración, oración es alimento. Nunca vi un mundo sin respuesta o quedar en sufrimiento.
Gloria a Dios. Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Amén. ¿Cuántos están alegres en esta noche? Aleluya. Ahora oísele a su cara que usted está alegre, ¿sí? ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? Lunes, solo los creyentes llenan una iglesia el lunes, ¿no? Gloria a Dios. Qué bueno es estar en su presencia, hermanos. Qué bueno es estar aquí en un congreso de obra misionera. Dios bendiga a nuestro pastor Pureza, bendiga a nuestro pastor Tomás, los demás pastores de la comisión. Y siento alegría. Recordaba a nuestro hermano Pablo Becker, ¿no? De aquí, de este lugar, que fue integrante también de la comisión. Y bueno, sentimos por ahí una opresión en el pecho, recordarlo también. Pero damos gracias al Señor, hermanos. No quiero tomar tiempo también. Agradezco a Dios por esta oportunidad que me da nuestro pastor de compartir algo, hermanos, también de lo que respecta a la obra misionera, lo que hablaba nuestro hermano Fabio, realmente de ese ir y hacer discípulo a todas las naciones. Dios nos bendijo, estamos trabajando en Paraguay ya hace muchos años, hoy tenemos 10 iglesias, pero en su momento llegamos a tener 25 de obra misionera. Entregamos un sector para Monte Carlo, otro para Ciudad del Este cuando vino la pandemia, y ahora estamos trabajando en el Perú. En el Perú hay 4 iglesias en la capital, en Lima, y hay 11 iglesias en la selva peruana, más una que está en Iquitos. Son 12 iglesias en total allí en el Perú, hermanos. Y este domingo, allí en el centro de convenciones, vamos a estar orando por un matrimonio que ya viajó al Paraguay como misionero. Nuestro hermano Oscar Abranson está trabajando en una ciudad que se llama Edelira 28, y vamos a orar también por 2 matrimonios más que en el mes de julio van a estar viajando a Cascavel, Brasil también, donde van a estar yendo como misioneros allí a Brasil. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dios es fiel, hermanos, y de cuando nosotros abrimos nuestras manos para la obra misionera, cuando abrimos nuestro corazón, Dios se encarga de bendecirnos, de ayudarnos. Siempre digo, estoy en una iglesia, aleluya, que no hay gente de mucho dinero, no hay gente de mucho poder adquisitivo, aleluya, pero siempre un granito de arena que cada uno pone, aleluya, siempre hacemos algo. El 1 de mayo que pasó, ahora el viernes pasado, aprovechamos el feriado y necesitamos una casa pastoral allí en Edelira 28, hicimos un locro allí, otro anexo hizo otro locro, y ya casi 1,5 millones para la casa pastoral allí en el Paraguay. Y todos poniendo un poquito, un kilo de locro, unos kilos de puchero, y quizá usted va a decir, no, pero no es mucho, pero en el trabajo, hermanos, de todo, y en aquello que la gente después va adquiriendo, se forma, aleluya, una buena ofrenda para el Señor. Por eso siempre digo que es importante que usted valore quizás mucho hoy. La situación económica no le va a permitir traer un gran monto, y eso no es lo que importa. Lo que importa es con el corazón con el cual usted lo va a traer en esta noche su ofrenda. Hemos tenido muchas, aleluya, testimonios, hermanos, aleluya, de aquellos que han ofrendado, quizás dieron lo último que tenían, pero Dios, ¿no es cierto?, les ha bendecido. Siempre digo que estamos allí en la selva de Perú, y para llegar al Perú ahora en junio estamos viajando, el 25 de junio ya tenemos pasaje, Iguazú, Buenos Aires, Lima. Después, para ir a la selva hay que tomar otro avión de Lima a Iquitos. Ahí hay que bajar, tomar una moto hasta donde hay unas combi, hay que viajar 2 horas en combi, llegar a un puerto que se llama Nauta, y ahí agarrar un barco y viajar 4 horas y media para llegar a la primer comunidad allí en el Perú. Y siempre, hermanos, cuando estamos llegando, gloria sea el nombre de Dios, nuestro corazón parece que va a explotar. Cuando el barco está llegando a la comunidad, ya de lejos avistamos a los niños, a los hermanos con pancartas allí, con papeles que ellos escriben: bienvenidos pastores de Argentina, los estábamos esperando.
Amaso Candalaya, aleluya. Riamas Turicandalaya. Gloria sea el nombre del Señor. Cada que vamos allí, hermano, yo siempre trato de llevar, aleluya, mercadería, porque allí ellos se mueven solamente con pescado, con banana frita, con sopa de pescado, es lo que ellos comen todos los días. Pero cuando vamos allí, el grupo de pastores, siempre compramos en el puerto de Nauta. Ellos venden sacos de 50 kilos de arroz, 50 kilos de azúcar, compramos fideo, compramos aceite, y cuando llegamos allí a la comunidad comenzamos a fraccionar, preparamos bolsa para los hermanos y avisamos a todas las comunidades. Ya al otro día ellos vienen a buscar su bolsita de mercadería. Amaso Candalaya. Y usted no se imagina, hermano, no tiene una noción de lo que significa estar allí. No hay luz eléctrica, hay mosquitos toda la noche, hace un calor tremendo todas las noches llueve también. Es una selva subtropical, sin estación seca. Cuando llega una época del año, toda la tierra se cubre de agua y ellos se mueven solamente con canoa. Es por eso que nosotros viajamos siempre en julio, donde el agua está baja, pero también es la época de más dificultad para ellos, porque no hay el sustento, no hay el pan. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando fuimos el viaje pasado, y por eso decía el pastor en esta noche, vamos a estirar media hora más el culto. Un culto en el Perú, el último culto que estuvimos el año pasado, hermano. El culto comenzó el sábado a las 9 de la mañana, terminó a las 12 del mediodía, almorzamos, comenzó el culto a las 2 de la tarde hasta las 4:30, hicimos el bautismo, comenzó a las 7 de la tarde nuevamente, y nosotros que teníamos que esperar el barco al otro día a las 4:30 de la mañana, le dije a las 11, le dije al hermano Pablito, hermano Pablito, nosotros vamos a dormir un rato porque mañana nos espera un viaje largo. Cuando nosotros nos despertamos a las 4 de la mañana, ellos seguían de culto todavía allí en la selva. ¿Por qué, hermanos, si nosotros tenemos todo, nos cuesta tanto alabar? Porque a nosotros nos cuesta tanto glorificar a Dios, y hoy hemos comido 3 veces. Aleluya, si para venir al culto fuimos y abrimos nuestro ropero, nuestro placar, y elegimos la mejor camisa o el pantalón o los zapatos. Yo sé que todos aquí tienen más de un zapato, pero nos cuesta adorar en la casa del Señor. Aleluya, la Biblia nos habla allí en Samuel 1, dice que habían 2 mujeres, esposas del Cana. Aleluya, una se llamaba Penina, aleluya, y ella tenía lo que Ana no tenía. Gloria sea el nombre del Señor. Ella tenía hijos y tenía hijas, y dice la Biblia que ella irritaba a su compañera y le decía: mira, yo tengo hijos pero vos no tenés. Hermanos, el mundo de hoy está como Penina. Nosotros estamos peleando para ver quién más tiene, y nos estamos olvidando de la necesidad que hay en el campo misionero. Y amaso Candalaya, pero estaba Ana allí con un corazón, aleluya, que estaba estremecido y que iba al templo a orar. Y cuando Dios le concedió la petición de Ana, ¿qué hizo Ana? Fue y lo ofrendó para el Señor. Que Dios nos ayude a ofrendar lo mejor para nuestro Dios. Y como decía el hermano Fabio en esta noche, quizás hoy usted no tiene, pero nuestro Dios es un Dios de promesa. Nuestro Dios es un Dios que no va a quedar debiendo para nadie. Lo que usted siembra en este congreso, usted lo va a cosechar. Que Dios te bendiga en esta noche. Muchas gracias, pastor. Pongámonos de pie, vamos a orar a Dios y darle gracias por su palabra. Querido Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos adorarte en esta noche por la palabra que tu siervo ha compartido, por esta hermosa reflexión, haciéndonos hacer memoria de todo lo que hemos recibido, de las grandes promesas ya cumplidas en nuestras vidas.
de lo que nosotros disfrutamos y de lo que otros carecen, de lo que tú nos diste en abundancia, mientras otros no tienen nada, siguen esperando en tu promesa. Señor, ayúdanos a ser hijos gratos para saber aprovechar las bendiciones que tú nos das en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Jesús. Tomen asiento, hermanos. Voy a pedir al pastor Silvio Gómez que se prepare para cantar y luego Lautaro de Guaraní también el segundo himno. Mientras el pastor Luis hacía mención de los cultos, ¿no? Nosotros ya avisamos que extendemos un poquito más y está bien que los cultos tengan un horario de inicio, un horario de conclusión. Eso está establecido, nuestros cultos funcionan así. Pero bueno, es un culto especial, amerita extender un poquito más para aprovechar el tiempo. Y yo me acuerdo, o se me hizo acordar el pastor del primer culto que compartí con los hermanos bolivianos en Cochabamba. En su momento había un pedido para nuestro ministerio y el pastor Ari me dijo así, dijo, mira, hay un pedido, el pastor Daniel quiere hablar con vos, dijo, porque creo que hay que ir a Cochabamba, iniciar una obra allá, dijo, y yo no quiero ir. Digo, yo ya conozco para allá, pero bueno, hay que ir seguramente. Bueno, me tocó y fui a ese lugar, junto al que iba a ser el misionero, el hermano Alfredo Piñeiro, y fuimos a hacer un culto con ellos. También me acompañó en esa oportunidad el pastor Antonio Reyes. Fuimos los tres y para hacer un culto con ellos, domingo a la mañana. Y bueno, eso de las 9 empezaron a llegar los hermanos y llenaron casi la iglesia. Por supuesto, ellos tienen otra cultura con respecto a cómo orar en el culto. Ellos no oran de espalda para este lugar, oran de rodilla con la frente en el suelo aquí. Llegan y oran aquí, con la frente en el suelo y luego se levantan y van y se sientan. La mayoría no habla el idioma español, solo quechua. Entonces iniciamos el culto, a través de traductores transmitimos la palabra. Pero nosotros teníamos el boleto de regreso el domingo a las 3 de la tarde y estábamos muy lejos del aeropuerto. Y nosotros fuimos con la intención de hacer 2 horas de culto, alcanzaba para llegar. 2 horas de culto estaba bien, pero el hermano nos dijo así, dice acá el culto de los hermanos es 4 horas. Y dijo, pero bueno, dijo, ustedes tienen que volver ya, yo voy a hablar con ellos, pero no sé si ellos van a aceptar. Imagínense, y hablaba con ellos en quechua, nosotros no entendíamos, y venía y explicaba y dice, mire pastor, parece que ellos no quieren suspender el culto, igual que nosotros. Hay iglesias que en la oración final, cuando empieza a orar, algunos de aquí ya bajan para allá porque están apurados para volver a casa. Habló con uno, habló con otro, dijo, no hay forma. Ellos no quieren, ellos van a seguir. Pero entraron de acuerdo que ustedes cumplan el horario y regresen, pero ellos van a seguir haciendo culto a Dios. ¿Cuántos vinieron sin apuro en esta noche para adorar el nombre de Cristo? Tenemos que aprovechar, no hay nada mejor que este lugar. No hay otro lugar mejor que este. O usted encuentra otro lugar mejor que este en la presencia de nuestro Dios, donde Dios revela su necesidad. Dios le conforta en este lugar, le promete cosas grandes. Si usted obedece su palabra en este lugar, es un lugar de encuentro con Dios. Entonces, ningún cristiano apurado hoy. Usted no va a salir de aquí sin dar gloria a Dios, sin cantar junto a los hermanos y sin ofrendar. Porque hoy vinimos para darle la gloria a nuestro Dios de diferente forma en esta casa. Vamos a pedir al pastor entonces Silvio Gómez que pase a cantar el primer himno y segundo el hermano Lautaro. Saludo a la iglesia en esta noche con la paz del Señor. Amén. Voy a invitar a Lautaro y a Mateo. Hermano Verón puede pasar. Los hermanos que saben pueden cantar con nosotros en esta noche, hermano, un himno de misión. Vamos a adorar el nombre del Señor. La orquesta nos ayuda, hermanos. La mayoría.
Hay familias que han sido elegidas para la misión que el Señor los envió. La voz del Señor ha obedecido, dejando de amar lo suyo para amar la obra del Señor. Yo sé que hay momentos de grandes victorias, pero también hay momentos que parecen encontrarse solos. Por eso de corazón ahora te digo, aunque estamos lejos, pero puedes contar conmigo. También puedes contar conmigo. Oh sí, puedes contar conmigo. En lo que puedo yo les voy a ayudar. Para el trabajo continuar, también puedes contar conmigo. Adoramos, Señor, en esta noche. Gracias, Dios. Santo es tu nombre, Jehová. Yo sé que hay momentos de grandes victorias, pero también hay momentos que parecen encontrarse solos. Por eso de corazón ahora les digo, aunque estamos lejos, pero puedes contar conmigo. También puedes contar conmigo. Oh sí, puedes contar conmigo. En lo que puedo yo les voy a ayudar. Para el trabajo continuar, también puedes contar conmigo. También puedes contar conmigo. Oh sí, puedes contar conmigo. En lo que puedo yo les voy a ayudar. Para el trabajo continuar, también puedes contar conmigo. El joven Lautaro, ¿está por ahí? Después de Lautaro vamos a escuchar el hermano Isidoro Moraes de Oberá cantando la siguiente alabanza. Paz del Señor de la iglesia en esta noche, hermano, amén. Qué privilegio poder estar aquí compartiendo con los hermanos, acompañando a nuestro pastor y a los pastores de nuestro sector también. Dios le bendiga a los hermanos. Ya no quiero ocupar el tiempo, los hermanos vamos a estar cantando nota do mayor, la orquesta, los músicos nos van a ayudar. Los que tienen instrumentos nos van a ayudar, hermano. Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Estando nos seus pés, quase não suporta o dor, mas se estando já cansado, mesmo estando na maná, e soldado lutador,
suas forças se acabaram. Já não tem tanto vigor, mas só fala a verdade, não é soldado covarde, obedece a seu Senhor. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer é sozinho na batalha, pede alguém pra lá ajudar. Jamais pensa em desistir, pois trabalha com prazer e sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Suas forças se acabaram, já não tem tanto vigor, mas só fala a verdade, não é soldado covarde, obedece a seu Senhor. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lá ajudar. Jamais pensa em desistir, pois trabalha com prazer, sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, é lutar até morrer. Glória a Deus. Nunca pensa em descansar, o gigante ele vai, sua chama não se apaga pela obra do amor do seu coração no sangue. Muitas vezes já chorou, mas a alma ele possui. Se num campo ele tombar e conseguir se levantar com a ajuda de Jesus. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha,
jamais pensa em desistir, pois trabalha com prazer, sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer, mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pida alguém pra lhe ajudar. Jamais pensa em desistir, pois trabalha com prazer, sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Amén. Muchas gracias por la alabanza. Isidoro. Bien, saludos a los hermanos de la paz del Señor. Voy a invitar al hermano Sergio Antunes para cantar una alabanza. También el hermano Freelance puede llevar con el acordeón. Este largo camino de vida voy corriendo y no puedo parar, predicando el mensaje, cantando a las almas que viven sin paz, ofreciendo siempre a Jesucristo, que es el Dios de toda humanidad. Fue Jesús quien derramó su sangre para dar nuestra salvación. Es Jesús que nos da vida eterna en aquella hermosa ciudad, donde las calles son puro oro y los muros de puro cristal. Allí corre el agua de vida que sale del trono de Dios. ¡Qué alegría, qué gozo inefable es vivir con nuestro Señor! Es Jesús que nos da vida eterna en aquella
Dios les bendiga, los hermanos que estuvieron alabando al Señor y adorando su nombre en esta maravillosa noche. Nosotros queremos dejar un tiempo lo más largo posible para nuestro pastor Luis Sosa, que va a compartir la palabra y va a hacer la ofrenda en esta noche, ¿sí? El mensaje final está a cargo del evangelista Alejandro Federuk de 2 de mayo, pero el pastor está para traer la palabra y contar y hablar todo lo que Dios pone en su corazón y que tiene que ver con esta actividad, con este culto al Señor. Sí, nosotros estamos trabajando, aquí hay varios integrantes de nuestra comisión, trabajando arduamente para mejorar, si se quiere, de alguna manera, todo lo que sea la administración y la gestión de la misión, porque el campo ha crecido y necesitamos ir, digamos, haciendo algunas correcciones, pero para ello necesitamos primero la guía del Espíritu Santo, primero, ¿sí? Entonces es muy importante para nosotros esas oraciones a la madrugada que usted hace a favor de la obra del Señor, siga haciendo ese trabajo, porque esa oración es muy importante a nuestro favor. Así que quiero en esta noche desearle para cada uno de ustedes que este culto de encuentro con Dios y a los hermanos que nos siguen a través de internet sea un espacio de reflexión, de concientización para todos aquellos que han creído en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Hemos escuchado palabra en esta noche, hemos escuchado alabanza, pero el pastor va a compartir la palabra de Dios y va a hacer la ofrenda con todos nosotros. Pero usted no se distraiga, esté atento escuchando cada palabra, porque Dios va a hablar seguramente a su corazón. Póngase de pie, vamos a orar y ya queda el pastor con este espacio del culto con la palabra. Padre mío, te agradecemos, Señor. Tú has sido bueno con nosotros. Necesitamos que la bendición tuya esté sobre tu siervo, que va a compartir la palabra, que va a hablar al pueblo, el pueblo presente en este lugar y el pueblo que nos asisten a través de internet. Queremos que la palabra llegue a sus corazones para que cada uno entienda que este es un tiempo de apoyar la obra del Señor. Usa a tu siervo, querido Padre. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Señor, por estar aquí ante tu presencia. Te agradecemos por este segundo culto, Señor, de obra misionera. Mi alma te alaba, Padre, muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos. Amén, amén. Saluda a los hermanos y las hermanas con la paz de Dios. Dios bendiga a la iglesia. Pueden recibir vuestro asiento, hermano. Estamos más que agradecidos al Señor, del Señor concedernos esta oportunidad de nosotros estar aquí en el segundo culto del encuentro del Congreso Internacional de Obra Misionera, 21º Congreso de Obra Misionera, que comenzamos el día de ayer en varias iglesias, como la sede central de Oberá. También nosotros ahí en Guaraní también tuvimos culto donde la presencia de Dios se hizo manifiesto en nuestro medio, hermano. Y yo creo que en esta noche también estamos sintiendo algo especial de Dios, que Dios está hablando con nosotros, hermano, a través de las alabanzas, la palabra, el testimonio de los hermanos, y nos gozamos en su presencia. Yo creo que aquí estamos en este recinto donde venimos a adorar a aquel que vive, ¿cierto, hermano? Y a Él venimos en esta noche recibir aquella bendición que Dios tiene para nosotros. Que Dios bendiga a la iglesia. Agradezco también los hermanos que me acompañan de ahí del sector guaraní también en esta noche para recibir las bendiciones del Señor. Y estamos alegres de estar aquí también haciendo parte de esa comisión misionera junto a varios pastores. Y agradecemos a Dios por ese gran privilegio que el Señor nos concede, hermano, de poder ser parte y aportar nuestro granito de arena también
para la obra del Señor y sé que entre todos podemos hacer la voluntad del Señor, hacer la obra de Él. Gloria sea al nombre del Señor. El texto lema de ese congreso es: su voluntad es nuestra misión. San Juan capítulo 20, versículo 21, que quiero citar a los hermanos. San Juan 20, 21. Dice así: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Qué hermosa palabra que dejó Jesús, diciendo, así como el Padre me envió, yo también os envío a vosotros. Gloria sea al nombre del Señor. Y el texto decía: su voluntad es nuestra misión. La voluntad de Dios es que nosotros haga la misión, que nosotros podamos predicar su palabra en todos lugares. Y para eso necesitamos, gloria sea el nombre del Señor, de toda la iglesia, el apoyo de los hermanos, para que se pueda enviar misioneros, como hablaba el pastor Luis Silva, ahí en Perú, en aquellos lugares. También los hermanos están aportando para la obra misionera, están trabajando. Allí enviaron misioneros que vaya a predicar, y eso necesita del apoyo económico de la iglesia, de todos nosotros que hacemos esa gran obra, esa gran parte de esa obra del Señor, que el Señor nos llamó. Gloria sea al nombre del Señor. Quizá todos no pueden ir a otra provincia, a otro país, pero todos hacemos parte de esa misión. Porque Jesús dijo: así como el Padre me envió, yo también os envío a vosotros, para hacer la voluntad de Él. Y hoy estamos aquí para hacer su voluntad. Cada uno vino a apoyar, vino a traer su granito de arena. Uno vino a traer una alabanza, uno vino a traer una oración, vino a traer una palabra. Todos estamos aquí para apoyar este mismo fin, que es la obra misionera. Oh, rabanda la vacida. Y sé que el Señor se va a glorificar, hermano, en nuestro medio. ¿Cuántos lo creen que Dios se va a glorificar? Porque ya comenzamos bien del día de ayer. Dios comenzó haciendo obra en nuestro medio, y así va a seguir, hermano. Y aquí va a quedar, alabado sea el nombre del Señor, marcado en la iglesia aquí. Dios bendiga al pastor Pureza también, que cede ese lugar también para tener un culto del Congreso Internacional, hermano, de obra misionera. ¡Qué bendición! Dios nos bendijo mucho ahí en Guaraní. Algunos conocen, el pastor Pureza conoce Guaraní. Y a través de haber un despertar en la obra misionera, el Señor nos bendijo, hermano. Y nos sigue bendiciendo. Dios sorprende nuestras vidas ahí. Gloria sea al nombre del Señor. Quiere decir que Dios está, hermano, en esa gran obra. Alabado sea el nombre del Señor. Dios está ahí en esa gran obra. Alabado sea el nombre del Señor, que el Señor nos encomienda a nosotros. Y hoy vemos un despertar en varias iglesias pastorales, pastores que se despierten a hacer obra misionera. ¿Por qué? Porque Dios bendice la iglesia, Dios bendice los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios se encarga de traer las almas, porque la misión de Dios es por las almas. Por eso Jesús vino,
Por eso Él fue enviado para rescatar las almas que estaban esclavos ahí en el pecado, atados. Y eso ahora nos dejó a nosotros. Si como el Padre me envió, yo también los envío. Yo también quiero que ustedes hagan mi voluntad, que rescaten las almas. Aquellos que están ahí en la droga, en el alcohol, aquellos que están ahí afligidos, traigan mi presencia. Traigan a mí. Yo le voy a libertar, yo le voy a hacer libre. Vamos a leer una palabra, hermano, con los hermanos. En el Evangelio según San Mateo 20, el versículo 28 de San Mateo capítulo 20, versículo 28. La misión de Cristo, hermano, de Jesús, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Eso es la misión de Cristo. Gloria sea al nombre del Señor. No vino para ser servido, sino vino para servir. Alabado sea el nombre del Señor, y dar su vida por rescate de muchos. Y eso es la voluntad de Él. Y Él nos encomienda a nosotros. Me encomienda a mí, le encomienda a usted. Es hacer esa voluntad de rescatar las almas. Nosotros ahí también estamos colaborando en Santa Fe con los hermanos, por misericordia de Dios, y los pastores que nos ceden la libertad de nosotros colaborar. Y a mí me alegra mucho de hacer ese trabajo, porque había 2 iglesias que estaban cerradas y se pudo restaurar. Y estas 2 iglesias ya hay un grupo de personas adorando a Dios. Esto es la misión que el Señor nos encomienda. Y a veces cuesta, hay que invertir, ¿cierto, Pastor Luis? Que invertir tiempo. Gloria sea al nombre del Señor. Y ahí en conjunto con la iglesia hacer esa fuerza para que allá vaya un misionero y que las almas se salven. ¿Cuántas almas atadas ahí en esas provincias? Gloria sea al nombre. Y eso el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Gloria sea al nombre del Señor. Eso es la misión de Cristo, es rescatar las almas. Yo no vine para ser servido, vine para servir. Y eso es nuestro trabajo, hermano, que hoy usted está haciendo. Vino a servir a Dios, vino a servir en su obra, a hacer su voluntad. Gloria sea al nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Leemos otro versículo. Gloria sea al nombre del Señor. San Lucas capítulo 4, versículo 43. San Lucas capítulo 4. Gloria sea al nombre del Señor. San Lucas capítulo 4, versículo 43 dice así. Pero Él le dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Gloria sea al nombre del Señor. Porque es necesario que a otras ciudades, a otros pueblos, a otros países, gloria sea al nombre del Señor, que se anuncie el evangelio de Cristo. Que alguien que no conoce al Señor, que pueda conocer a través de usted, a través de aquel que es enviado a la misión, puede conocer a Cristo y puede ser libre
alabado sea el nombre del Señor, puede ser desatado de aquellas ataduras que el diablo ata. Cuántos jóvenes, matrimonios que son atados por el enemigo, pero a través de un siervo de Dios que es enviado, alabado sea, y le predica el evangelio de Cristo, Dios lo liberta y le hace un vaso. Oh, rabanda la vacida. Eso es la misión que el Señor nos dejó a nosotros. Su voluntad es vuestra misión, que predique el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor, que haga un esfuerzo. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos encomendó a nosotros. Y en esta noche estamos aquí en su presencia adorando. Y el Señor está en nuestro medio, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 12 del mismo libro de San Lucas, versículo 49. Gloria sea el nombre del Señor. Hay otro texto que quiero dejar para los hermanos, para después estar entrando en la parte de la ofrenda. Dice así: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Esta palabra habló Jesús. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Y si ya está encendido el fuego. Ese fuego de la misión. Ese fuego de predicar el evangelio. Gloria sea el nombre del Señor. A veces decimos, yo no sé hablar. Estamos como Moisés también cuando fue enviado. Yo no sé hablar. Y nos limitamos, pero nuestro Dios tiene poder, porque Él dijo: yo le voy a dar autoridad, yo le voy a dar poder contra los demonios y para predicar el evangelio. Ese poder Dios nos dio a nosotros. Por ahí no sabemos expresarnos bien, pero el Señor nos dio poder. Y ese poder está en mí, está en usted. Alabado sea el nombre del Señor para predicar la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y Moisés era un príncipe de ahí de Faraón. Pero él dijo: yo no sé hablar, soy tardo en hablar. ¿Qué yo voy a decir al pueblo de Israel? Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor le tuvo que decir: yo voy a estar con usted, yo te voy a dar algunas señales. Alabado sea el nombre, para que ese pueblo crea. Alabado sea el nombre del Señor. Y va a haber uno que va a hablar por usted, porque él no quería hablar. A veces Dios da para un compañero que hable, porque a veces no queremos hablar, porque decimos: no sé hablar, no sé expresarme. Gloria sea el nombre del Señor. Pero Dios te dio poder y autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Y te envió a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos. Cuando usted ponga las manos, el enfermo se sana. Porque Él dijo en su palabra: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ese poder Dios nos dio, hermano. Y ese poder está aquí. Está en usted. Oh, rabanda la vacida. Está en nuestra vida. Ese fuego encendido está aquí en la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Él dijo: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Usted siente ese fuego. El fuego del Espíritu Santo que arde en tu corazón. Usted puede sentir esa llama encendida de la misión de predicar, de rescatar un alma. Gloria sea el nombre del Señor. Porque podemos comenzar por nuestro alrededor. Predicar. Si hay una llama en nuestro corazón, fuego ya está encendido. Predique la palabra.
Gloria sea el nombre del Señor. Leemos capítulo 19, hermano, de San Lucas, versículo 10. 19 de San Lucas, versículo 10. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estar adorando a Dios, hermano. Este lugar está lindo para adorarle. Así que usted se sienta libre para adorar el nombre del Señor. Si usted siente levantar su mano como sabe hacerlo, hágalo, porque Él está aquí en nuestro medio y Él se merece la gloria, Él se merece la honra en nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. 19 de San Lucas, versículo 10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se había perdido. La misión de Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria sea el nombre del Señor. Y para eso Él nos envía, para salvar. Es a través de usted, predicando la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. San Juan capítulo 3, versículo 17. Otra palabra. San Juan 3, 17 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para eso el Señor nos ha llamado. Porque el Señor se interesa en salvar la humanidad. Y por eso usted tiene esa llama de hacer misión. Yo digo, hermano Pastor Luis, y allá en Perú, con esa llama. Porque no es porque queremos, sino hay una llama. Y esa llama está encendida. Y si está encendido no se puede apagar. Gloria sea al nombre del Señor. A nosotros nos interesa la economía como está, pero nos interesa que Dios está en su obra. Y que le servimos al dueño del oro y la plata, ¿cierto, hermano? El que suple su necesidad. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuánto lo creen que Él suple su necesidad? Usted puede adorar a Dios en esta noche. Gloria sea el nombre del Señor, porque Él está en nuestro medio, hermano. Quiere bendecir, está interesado en bendecir nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. Me quiero quedar hasta aquí con esta palabra. Y quiero que usted abra su Biblia en San Lucas. Quiero entrar en la parte de la ofrenda con los hermanos, como el pastor me pide, para hacer ese trabajo. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo creo que lo más lindo del culto, ¿cierto, hermano? Es hacer ese trabajo de ofrenda. Por ahí algunos dicen que difícil es pedir a los hermanos. Pero dice que Dios bendice al dador alegre, ¿no? Y si nosotros estamos aquí porque tenemos alegría, si no, no íbamos a estar aquí. Usted está aquí porque está alegre. Y usted quiere ser bendecido por Dios. Entonces usted vino, usted da con alegría lo que Dios puso en su corazón. Y si usted no tiene, usted viene a ofrendar el culto. Yo vine a ofrendar el culto, hoy no tengo, pero vine a adorarte, vine a engrandecer tu nombre, vine a ofrendar para ti mi vida. Alabado sea, y ora por los hermanos, por la ofrenda, y Dios va a bendecir tu vida y va a salir de aquí bendecido. Amén. San Lucas 21, hermano, del primer versículo dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más de todo,
porque todo aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Es una ofrenda de fe, hermano. Porque si usted va a decir que va a echar todo lo que usted tiene hoy, eso es imposible. Yo creo que ahora llegó el tiempo de la ofrenda a la viuda. Gloria sea el nombre del Señor. Que usted va a dar con fe algo que le duele. Tengo que dar, porque el Señor me manda a dar este último. Gloria, y tengo que sacrificar esta plata porque Dios me manda con fe y sé que Dios va a bendecir. Aquí, hermano, esa viuda pobre, Jesús mirando lo que traían su ofrenda, porque muchos daban de lo que sobraba. Cuando está todo bien, ay, sobra plata, ahí voy a dar, y por ahí hasta quiero mostrarme el billete que voy a dar. Pero Jesús mirando, vio que aquella viuda dio lo último que tenía de su sostén. Y el Señor le dijo que esa dio más de todo. Porque de su pobreza dio con fe, de corazón para Dios. Porque lo importante es dar de corazón. Por más que usted dé un billete grande, lo que fuere, lo que Dios te da, pero tiene que ser de corazón. De corazón para Dios. Porque el Señor conoce nuestro corazón. Porque si yo voy teniendo y no quiero dar, cierro mi corazón y vengo con una miseria a dar a Dios, Dios conoce también. Gloria sea el nombre del Señor. Pero si usted viene y da de corazón, Dios va a bendecir, hermano. Porque nosotros encontramos allí que aquella viuda también de Sarepta, ¿no es cierto? Que Elías fue, que Dios le mandó que aquella viuda le iba a sustentar. Yo digo, ¿cuántas viudas podía haber ahí? Que podía tener posesión, ¿no? Le mandó a aquella viuda que tenía solo un poquito de harina, un poquito de aceite. Gloria sea al nombre del Señor, porque Dios quería bendecir a esa viuda. Ella dijo, tengo solo ese poquito de harina, tengo solo ese poquito de aceite, pero vaya y haga, dijo Elías, así como has dicho. Dijo, yo voy a preparar esto y voy a esperar la muerte con mi hijo. Pero vaya y haga como has dicho, mujer, pero haceme para mí primero, porque el Dios de los ejércitos ha dado una orden que la harina de la tinaja y el aceite de la vasija no disminuirá hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Oh, rabanda la vacida. Nuestro Dios es un Dios de poder, es un Dios que de prohibiciones, que provee. Aleluya. Nuestro Dios tiene todo, solamente abrir nuestro corazón que Él va a bendecir. Gloria sea al nombre del Señor. Leemos 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén, hermano. Qué preciosa palabra, hermano. Gloria sea al nombre del Señor. Que podamos nosotros sembrar. Gloria sea el nombre del Señor, sembrar y dar con alegría aquello que
Dios puso en su corazón. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dios ama al dador alegre. Vamos a colocarnos de pie, hermano. Vamos a hacer una oración. Luego voy a pedir a los hermanos Verón, hermano César, hermano Ricardo, hermano Froilán, cantan. Van a cantar y vamos a traer nuestras ofrendas, hermano. Aquello que también se repartió sobre, los hermanos trabajaron aquí también antes y ya vienen dispuestos a ofrendar para la obra del Señor. Entonces vamos a orar y después los hermanos van a cantar y estaremos ofrendando para la obra del Señor. Oramos, Dios, querido Padre. Yo te agradezco, Señor, por estar en tu presencia. Creemos, Señor, en ese Dios todopoderoso que va a bendecir a tu pueblo, Señor. Va a bendecir a tu iglesia. Va a bendecir a tu obra, Señor. Gracias te damos, te adoramos. Te engrandecemos tu nombre, Señor. Creemos en el poder de ti, Señor. Creemos que tú vas a hacer cosas grandes y se va a glorificar en nuestro medio. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Saluda a los hermanos con la paz del Señor. Bueno, Pablo, ¿nos ayudaron a editar? Jesús se fue a los cielos y te ha dejado a ti, pastor, para que tú veles por tu iglesia con amor. Una oveja te ha extraviado, ve a buscarla, oh pastor. No permita que Satán se la lleve a perdición. Oh pastor, una misión te ha dado mi Señor, que apacientes el rebaño, que en tus manos Él dejó. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande eres tú, mi Dios, digno de toda honra y de toda alabanza. A ti venimos porque en ti hemos creído, Señor. Santo eres tú, Señor. Tu trabajo
esfuérzate, mi pastor. No te detengas, levántate. Que pronto viene Cristo y una cuenta te dará. Oh pastor, una misión te ha dado mi Señor. Aleluya. Paciente es el rebaño. Que en tus manos Él dejó. Dios bendiga a los hermanos. Vamos a orar a Dios y bendecir la vida de cada uno de aquellos que han colaborado en esta noche. Padre mío, queremos agradecerte. Tu pueblo es un pueblo generoso. Tu pueblo abrió su mano y también su corazón, porque siente ese verdadero compromiso de bendecir tu obra, de compartir esas bendiciones que tú les has dado. Gracias, Señor, por esa decisión de cada uno. Gracias porque ellos han entendido y siempre están prestos para seguir trabajando para el bien de tu obra, Señor. Bendice y recompensa, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Le pido que se prepare la banda para tocar una alabanza y luego de la banda ya vamos a escuchar el mensaje final. Ya hemos escuchado las palabras previas a la ofrenda, ya hemos ofrendado y creo que nosotros tenemos disponible a través de nuestra pantalla de transmisión el código QR, ¿es así o no? Estamos compartiendo para aquellos que nos siguen a través de internet también la posibilidad de participar de este 21º Congreso Misionero a través de su ofrenda de manera virtual, escaneando el QR que le aparece en pantalla. Que Dios les bendiga a todos, que con la más rica bendiciones de Dios, bendecir al pastor Pureza, a la iglesia, a los hermanos que este día lunes se han congregado con mucho valor y vienen para bendecir la obra. No es simplemente que vienen para cantar un himno, vienen sabiendo que aquí se debe traer también la ofrenda para bendecir la obra del Señor. Es como se dijo ya anteriormente, solo los creyentes pueden hacer esas cosas. Pero el pueblo ha entendido, el pueblo ha abrazado con mucho valor y acompaña cada paso que se da en la obra misionera. Quiero también agradecer a la iglesia aquí de Ruta 6 por lo que han hecho y por lo que están haciendo por la obra misionera en Hermoso Campo, Chaco. Hace muy poco, ¿cuánto? 2 años, pastor, que están trabajando ahí en Hermoso Campo. 1 año y algo. Pero ellos voluntariamente se acercaron a mí para ofrecer su trabajo y servicio por la obra del Señor. No se imagina qué valor tiene eso delante de Dios. Nadie los pidió, sino el dueño de la obra les pidió. Y ellos vinieron, queremos hacer obra misionera, pastor. Queremos ayudar donde ustedes deciden. Bueno, ellos construyeron la casa pastoral, entre otras cosas, donde está el misionero que era oriundo de Campo Grande, el hermano Miguel Parodi, está viviendo en la casa que esta iglesia aquí, con los anexos, ha construido de todo corazón. Que la bendición de Dios esté sobre ustedes, hermanos. Yo no les puedo recompensar, pero ustedes hicieron una buena siembra, como se leyó en esta noche. Ustedes sembraron una buena semilla y Dios va a hacer germinar y va a hacer producir esa semilla para bendecir todo el campo aquí de Ruta 6. Así que sigan trabajando, Pastor Pureza, con mucho valor, con mucho entusiasmo. Los hermanos, las familias, los obreros, de tiempo en tiempo me piden a alguien que mande.
Si el pastor puede mandar a alguno para estar con nosotros en el culto misionero aquí. Se ve que la llama arde de verdad. Se ve que no es simplemente un culto cada año, sino que cada mes están preocupados, trabajando con mucha interés por la obra del Señor. Así que de mi parte, como director de este departamento, quiero agradecerle a la iglesia aquí de Ruta 6 y todos sus anexos. Lleven mi agradecimiento para aquellos que no pudieron venir. Para aquellos que están a cargo de los anexos, primer culto que usted va, transmita mi agradecimiento. Porque sin ustedes, sin ellos, no podríamos hacer lo que nosotros pretendemos. Solamente podemos porque el pueblo acepta el llamado de Dios. Así que, queridos hermanos, que la bendición de Dios esté sobre esta iglesia. Mañana seguimos nosotros con nuestro 21º congreso, en este caso en Campo Viera, bien cerquita de aquí, y ya dejo la invitación para todos estar presentes ahí con nosotros. Escuchamos la banda, luego oramos y ya el mensaje final.
Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar al Señor y entregar a nuestro evangelista Alejandro, que va a compartir el mensaje final. Y en este tramo del culto, para encerrar, vamos a estar orando nuestro corazón para que Dios haga la obra que espiritualmente necesita hacer en alguna vida presente, en este lugar, como aquellos también que nos asisten a través de internet. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias. Tú has sido bueno con nosotros. Tu bendición ha estado a nuestro lado siempre. Bendice, Señor. En esta noche, Señor, que estamos aquí, Señor, en este 21º Congreso Misionero, Señor. Tú ya nos bendeciste, ya hablaste con nosotros, pero en esta noche te pido, tu autoridad del cielo, Señor, usa nuestras vidas para hablar con tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Les saludo a la iglesia con la paz del Señor. Dios les bendiga a todos ustedes. Tomen asiento unos minutitos ahí más para nosotros adorar al Señor juntos. Siento privilegiado de estar aquí en esta noche junto al pastor local de aquí, a todo el ministerio, acompañando a nuestro pastor Tomás y agradeciendo a Dios por este privilegio que Dios nos alcanza aquí. Agradezco a mi esposa que me viene acompañando, también a los hermanos del 10 de mayo, compañeros que vinieron esta noche aquí a apoyar el trabajo. Y escuchando la palabra del Señor desde la abertura del culto, Dios hablando con nosotros, a través de consejo, a través de la palabra, a través de los signos de alabanza, Dios hablando con nosotros. Misión es un mandato del Señor y es una comisión que el Señor mismo nos ordenó a nosotros, hermanos. Les invito a abrir su Biblia en una palabra muy conocida, rápidamente en Isaías capítulo 6 y verso 8. Capítulo 6 y verso 8 nos dice así: y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. En estos tiempos todos nosotros conocemos la historia y el llamamiento de Isaías. La palabra de Dios nos dice que el llamamiento de Isaías empieza allí el Señor. Él mismo ve una visión, ve los ángeles, ve arcángeles, ve querubines, pero ve la gloria de Dios allí. Isaías estaba siendo llamado por el Señor, así como la iglesia está siendo llamado en estos tiempos para una gran comisión. Pero aquí meditamos que la palabra del Señor, anteriormente, Isaías, cuando ve la gloria de Dios, él cae como muerto. Él se siente incapaz de hacer la obra de Dios. Él se siente un hombre que no tenía la capacidad. Pero yo quiero decirte en esta noche, Dios no llama capacitado, Dios llama hombre dispuesto a hacer la obra de Dios. Isaías luego, cuando siente que cae como muerto porque ve una gloria sobrenatural, esta gloria que está invadiendo nuestras iglesias en estos tiempos, esta gloria que el Señor nos llamó desde el principio. Cuando él siente eso, él se siente incapaz. Pero ¿qué hace el Señor? Manda uno de sus serafines agarrar una tenaza de fuego encendido, y el pastor hablaba anteriormente sobre el fuego que está encendido, y agarra aquella tenaza y va y toca la boca de Isaías. Ahí comienza otra historia para Isaías. Ahí comienza otro proyecto para Isaías. Cuando el fuego de Dios toca nuestra vida, empieza otro proyecto para nosotros. Empezamos a sentir otra cosa. Porque la iglesia que no tiene fuego de Dios es una iglesia sin misión. Es una iglesia que no puede hacer misión. Es una iglesia que no ve la necesidad del otro. Es una iglesia que no escucha la voz de Dios. Pero Isaías se dejó ser tocado por aquella antorcha. Dejó ser tocado por aquella brasa. Y cuando empieza el fuego de Dios en nuestra vida,
Empieza a arder esa llama de visión, como decía el pastor. Empieza otro proyecto, empezamos a mirar la necesidad del otro, aunque alrededor de nosotros haya necesidad, aunque en nuestra casa haya necesidad, aunque en nuestra vida haya necesidad, empezamos a sentir lo que sintió el Señor, compasión por los otros. Y esto es lo que el diablo quiere en estos tiempos, es pagar la llama, es pagar el fuego de la iglesia. El diablo ha peleado y ha luchado en pagar la llama de nuestros corazones. Y hay llamamiento, pero no es un no puedo, es no quiero. La iglesia entró en una comodidad. El diablo quiere que nosotros entre en una comodidad espiritual, como diciendo, no quiero, no puedo, no voy a sacar ese tiempo. Pero Dios en estos tiempos está llamando hombres dispuestos a dar su vida, su corazón, a lo que Dios le ha bendecido para bendecir a otros. Antorcha encendida, cambia el proyecto del hombre. Antorcha encendida trae pureza. Antorcha encendida trae santificación. Antorcha encendida trae visión espiritual. Y en esta noche yo siento en esta noche que hay una antorcha que quiere renovar el fuego que el diablo quiso apagar en nuestros corazones. Kai kostamakandu kestilikata shimenikaya. Tuniminimista la basila barabakaya. Shando la casta la barabasiva. Cuando Isaías siente ese fuego, cuando Isaías siente ese renuevo, empieza a ver visiones. Yo creo que él empieza a mirar a los pueblos lejanos. Y él dice, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Aquí estoy dispuesto, Señor. Ahora hay antorcha allí, hay fuego allí porque aquí está el Señor. Acá está el Señor y está con una brasa encendida y está tocando, está renovando corazones. El diablo no quiere que la iglesia empiece a restaurar, no quiere que la iglesia empiece a rescatar, no quiere que la iglesia se expanda cada vez más. Y entonces empieza a poner confusión. Aquellos que fueron llamados misioneros, misionero no quiere decir solo ir a misión. Misionero también quiere decir ayudar el que fue a la misión. Misionero quiere decir también aquel que está ayudando por el otro. Ay, y eso es lo que el diablo en estos tiempos ha dispuesto, a apagar esa llama viva de nuestros corazones. Pero hoy en esta noche hay una antorcha que va a avivar el fuego, Envíame a mí, dijo Isaías. Ahora te digo en esta noche, ¿estás dispuesto a decir envíame a mí? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Solo los que están dispuestos allí. Samasta la basarabaste la manacanda rabasti la barabacaya. Solo los que están dispuestos a decir yo quiero de ese fuego, yo quiero de ese fuego. El texto lema allí en San Juan capítulo 20 verso 21 nos dice así que entrando Jesús, era en el día de la resurrección, era el primer día de la semana, Él va a ver a su discípulo y por tercera vez le dice, paz a vosotros. Ahí estaban sus discípulos reunidos. Y yo creo que estaban turbados porque uno capaz decía, yo no le acompañamos, le hemos dejado solo. Pedro decía a su compañero, yo le he negado 3 veces. Pero ahí entra el Señor y no le empieza a juzgar a ellos.
No dice, ¿por qué me han dejado? ¿Por qué me han abandonado? ¿Por qué me negaste, Pedro? Él entra y dice, paz a vosotros. Cuando Él dice, paz a vosotros, Él trae santidad, Él trae perdón. Samanda la basarabacaya. Hay personas aquí que se encuentran en esa situación. Tuve la oportunidad de hacer, no pude. Tuve la oportunidad de hacer el tiempo atrás y no hice. He rechazado el llamamiento de Dios en mi vida. Pero en este día el Dios de oportunidades dice así: pasa a vosotros, pasa a vosotros, pasa a vosotros. Así como el Padre me envió, yo les envío a ustedes, yo les envío a ustedes, yo les envío a ustedes, yo les envío a ustedes. Son Madokai Kutata la Bastini. Hoy casita tata la barabasibi. Hoy Gatana Mandulika Talabasta la Basibini Yalaya. Será vencido toda potestad del diablo, toda obra de las tinieblas que intentó apagar el fuego de la iglesia. Shandolata lata lata la bacaya. Opitara bastini bicaya. He vencido toda obra del mal, todo fuego del enemigo. Yo veo serafines, en esta noche, poniendo tenaz allí. Va brasa, hay brasa, hay brasa, hay brasa. Hay brasa en esta noche, hay brasa encendida, hay brasa encendida, hay brasa encendida, dice el Espíritu Santo. Y como profeta quiero profetizar para alguien que está mirando por las redes sociales en esta noche. Dios puso un sentir en tu vida. Ya es del Señor. Haz, porque la gloria de Dios va a invadir en tu casa. El diablo ha predicado, ha hecho sacudones en algunas vidas para retener lo que Dios ya puso en su vida. Quiso apagar ese fuego, quiso apagar el fuego allí. País sonanda la bastirilla. Pero hay serafines que van a recorrer las colonias, los barrios, las ciudades. Van a llegar a los hogares a la madrugada. Van a encender fuego. Van a encender fuego. Van a encender fuego. Van a encender fuego. Va a encender fuego. Fuego, fuego, fuego. Y mi comisión comienza. Y va a comenzar con grande potencia aún más. Yo voy a renovar mi pueblo aún con grande potencia. Va a salir sanidad de la mano de los siervos. Va a salir poder. Los demonios serán expulsados. Sotas, Talacay, Tuminini, Takayas, Toleya, Tolakashi, Tinirminilla, Soya, Tonilla, Istakai, Tusikatasinimi, Romandi, Katuta, Tatatuse. ¿Cuánto glorifican a Dios? Yo no sé si voy a terminar de predicar. Yo siento a Dios aquí. Siento a Dios. Vamos a ponerlo de pie, querida iglesia. Siento a Dios aquí. Solo para el que cree. El que no cree, quédense en su banco. Esto es solo para el que cree. Venga aquí. Venga. Dios va a encender fuego, Hay personas que vinieron aquí y dijeron, no tengo. Pero hay una llama. Vení acá. Vení, Dios te llama. Oh, la barabasiva, la vaya. ¿Dónde está aquel que quiere que el fuego de Dios entre en su vida?
La iglesia está orando, la iglesia está orando. En esta noche hay obra, hay obra, hay obra para hacer. No se preocupa, hay obra, hay obra, hay obra para hacer. Hay obra, hay obra, hay obra, hay obra. La iglesia se pone en oración. Es para el que cree, es para el que cree. El que está enfermo, cruza aquí, pase, pase, pase. Permiso, pastor, yo voy a bajar acá abajo. Siento a Dios aquí. Siento a Dios aquí. Oh, ya está shini mini kaya. Tu mini kai tocaste. Hini mini 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 mini. Y mini 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 mini. Ay, raba 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 raba. Hay renuevo, hay renuevo, hay renuevo en esta noche. Hay renuevo, hay renuevo, hay renuevo, hay renuevo. Soca ta 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 raba raba sibi. Usted que está enfermo, pasa aquí, porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán afuera demonios, pondrán la mano sobre enfermos y serán sanados. Estas señales seguirán en estos tiempos. Oh, rabashiri kanda no mastola kanda la basibi. Para usted que cree, venga aquí. No se quede allí, hay algún pródigo allí. Hay algún amigo, pasa aquí, pasa aquí. Mi Cristo te está llamando. Mi Cristo te está llamando. No te quedes, no te quedes. Oh, Rabashana Makanda la Bashibi. El llamado es hoy, el llamado es hoy. El llamado es para estos tiempos. El llamado es para estos tiempos. No es para el otro año. No es para los años que vienen. Es para ahora, es para ahora, es para ahora. Es para ahora, dice el Espíritu Santo. Shoba istanamana sibi. Jota samana kanda la basibi. Hay una voz de Satanás que dijo así: voy a robar almas del templo, voy a robar almas, vasos preciosos de la casa de Dios. Hay una voz de Satanás que salió en el infierno ya, con trabajo de hechicería, con sacrificios humanos. Pero hoy va a encender un fuego en la iglesia. Un fuego de oración va a encender en la iglesia. Y va a haber renuevo del Espíritu Santo. Va a haber bautismo del Espíritu Santo. Va a haber sanidad jamás vista aún en la tierra, dice el Espíritu Santo. Sobaya la bastarabasibi. Prepárense, 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 iglesia. Prepárense. Hombres que trabajan la misión, comisión misionaria, lance la red, dice el Espíritu Santo. Lance la red, porque las almas están allí. Las almas vienen, la llama viene. Acá una hermana zeta al Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Ya perdió el enemigo, ya perdió Satanás, ya perdió Satanás. Oh, chamana sibiricanda. Me queda 4 minutos todavía. Hay 4 minutos allí. Ya vamos a orar. Oya, pastuni mini. Tope kais totase. Rimini mini. Nimini mini. Stala bastola barabasibi. Hoya tashi. Pitotani kandala. Tome neme sturikata tashi. Heyalas torrekai. Tome ya tisikayo tome ne katatata la bashibi. Hay algo misterioso que Dios está revelando en esta noche. Esta antorcha va a arder, va a arder, va a arder, va a arder, va a arder. Dice el Espíritu Santo. Va a arder, va a arder, va a arder, va a arder. Hay misioneros que en estos meses nomás pidieron que quieren volver, que ya no pueden más. Yo renuevo hoy, dice el Espíritu Santo, la fuerza de ellos. Ya mandé serafines de fuego en su hogar. Y mandé pintar los pórticos de su hogar con la sangre del Cordero. Shobá, rabá, 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 rabá. Y quiero
profetizar antes de orar. Usted que vino a ofrendar en esta noche, no te va a faltar. No te va a faltar, va a sobreabundar en tu casa. Dios va a multiplicar, dice el Espíritu Santo. Va a haber milagro, va a haber milagro, va a haber milagro, dice el Señor. Va a haber milagro de multiplicación. Va a haber, dice el Señor. Se va a multiplicar porque Dios va a hacer una obra, porque mi obra se expande. Levante su mano y oramos, Padre Celestial. Dios eterno, Dios eterno, Dios eterno. Aquel que habla en lengua ahora, hable. Raba, 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 sta, raba, 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 rabando. Oh, ya vas, tili, biri, 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 sta, raba, raba, raya. Oh, raba, 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 rabando. Espíritu de confusión que quiso entrar en algunos, en el nombre de Jesús te reprendo en esta noche. Sal, deja libre ahora. Justicapatuni minibiricaya. Opatuta tatatara sibiria. Te alabamos, Padre. Tú has sido bueno con nosotros. Adoramos y bendecimos tu nombre. La gloria es para ti, la alabanza es para ti en esta noche. Reciba la ofrenda de este pueblo, esta alabanza, esta gloria, este aleluya. Pero la presencia de ellos en tu casa, recíbalo como una ofrenda, querido Dios. Gracias te damos, amado Jesucristo, por este tiempo compartido en tu presencia y por la vida de tu siervo. En el nombre de Jesucristo te alabamos y te agradecemos. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios. Amén, Jesús. Queridos hermanos, estamos muy felices en esta noche y agradecidos a Dios. Yo quiero agradecerle a todos mis compañeros pastores y evangelistas, integrantes del departamento misionero, como los demás pastores del campo de nuestro ministerio presente hoy para apoyar el trabajo aquí. Muchas gracias de corazón, y al pastor Pureza también. Mañana todos invitados a Campo Viera. Amén, hermanos. Los esperamos allí. Dios bendiga, pastor Pureza. Bueno, Dios le bendiga a todos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Le esperamos mañana a los hermanos del sector en Campo Viera. Así que nadie se queda, hermano.